Quiero leerles un pequeño comentario que me impactó y me llevó a una profunda meditación. Escuche, el ministerio, la eficiencia y el testimonio de cualquier iglesia es en gran parte un reflejo de sus pastores. El principio de Oseas 4:9, y será el pueblo como el sacerdote, sigue siendo cierto. Tan importante es que los que dirigen la iglesia tengan un alto nivel espiritual, que la relación de sus requisitos específicos se presentan dos veces en la carta de Pablo. Aquí nos estamos refiriendo a 1 Timoteo, la carta que estamos estudiando, y en el capítulo 1 de Tito. Hay un vínculo inseparable entre el carácter de una iglesia y la calidad de su liderazgo. Los líderes deben establecer un ejemplo santo que la iglesia pueda seguir. Nuestro Señor dijo en Lucas 6:40, todo el que fuere perfeccionado será como su maestro. La verdad que es para meditarlo profundamente. También encontré en este comentario de MacArthur un bosquejo muy bueno del versículo 1 del capítulo 3 de 1 Timoteo que hoy nos toca meditar. Y la verdad es que siempre me gusta hacer mi propio bosquejo, siempre presento mi propio bosquejo en los estudios. Pero esta vez no pude mejorar este excelente bosquejo. Escuche, el llamado a liderar es un llamamiento importante, un llamamiento limitado, un llamamiento apremiante, un llamamiento responsable, un llamamiento digno y un llamamiento exigente. ¿Crees que la iglesia en la actualidad está dirigida y organizada bíblicamente? ¿Crees que los pastores están cumpliendo fielmente con su llamado? Estaremos viendo, con la ayuda del Señor, 6 características del llamado pastoral. Hola a todos, espero que anden bien, que el Señor les bendiga. La verdad que estoy muy agradecido al Señor porque me permite hacer estos estudios y realmente espero y oro para que sea de edificación y para que sea de salvación a las personas que lo escuchen. Vamos a leer nuestro primer versículo y nuestro único versículo que estaremos meditando hoy, palabra por palabra prácticamente. 1 Timoteo capítulo 3, versículo 1. Dice así, palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. Lo primero que vamos a ver es que es un llamamiento importante. El llamamiento pastoral es un llamamiento importante. Nuestro texto es muy importante. De hecho, toda la Biblia es muy importante, es palabra del Señor. Pero palabra fiel anuncia una doctrina básica, una doctrina obvia y muy importante de la Biblia. Fíjese que palabra fiel aparece solo en las cartas pastorales, o sea, en las cartas más antiguas del apóstol Pablo, por lo que algunos eruditos piensan que palabra fiel anticipa algún tipo de doctrina, algún tipo de, de credo que la iglesia cristiana tenía en ese tiempo. Fíjese que ya lo leímos una vez en el capítulo 1. Capítulo 1, versículo 15. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Este es mi versículo preferido. Una verdad fundamental, el Evangelio. Una verdad obvia, muy importante, básica del cristianismo. También va a aparecer en el capítulo 4 de esta carta. Palabra fiel es esta, y digna de ser recibida por todos, que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Otra vez, una verdad muy importante acerca del Evangelio. Y en la segunda carta de Timoteo también aparece. Segunda Timoteo 2, del 11 al 13. Palabra fiel es esta. Si somos muertos con Él, también viviremos con Él.
Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negáremos, Él también nos negará. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Más verdades fundamentales. Parecen sacadas de un credo o de un himno cristiano antiguo. Y también le escribe a Tito, en Tito 3:8, palabra fiel es esta. Y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Tan importante como estas verdades obvias y fundamentales del Evangelio es el llamado a pastorear la iglesia, es el llamado a ser anciano, es el llamado a ser obispo o pastor. Estamos ante una verdad fundamental, una verdad importante y obvia del cristianismo. Palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. Segundo, es un llamamiento limitado. Hermanos, todo el pueblo de Dios ha sido llamado a trabajar en la obra del Señor. Todo aquel que se ha arrepentido de sus pecados y puesto su fe solo en Jesucristo para salvación, ha nacido de nuevo. Esto no lo puede hacer el hombre, esto es una obra de Dios sobrenatural, en que el Espíritu Santo viene a morar en nosotros y con ello trae un don también sobrenatural. Todos tenemos dones diferentes, todos los cristianos. ¿Para qué? Para complementarnos unos con otros, para trabajar así en la obra del Señor. Pero no es de todo el trabajo pastoral, sino, si alguno, dice nuestro texto, es para algunos, para aquellos que el Señor llamare y para aquellos que la Iglesia reconoce y que cumplen con los requisitos que más adelante va a presentar el apóstol Pablo. Tercero, un llamamiento apremiante. Dos palabritas aparecen en nuestro texto, anhela y desea. Son dos palabritas que en el griego denotan tanto una actitud interior, una actitud del corazón, como algo que se refleja en el exterior. El pastor Martin Lloyd-Jones decía que él tenía una compulsión por predicar el Evangelio. Y este es el deseo que Dios pone en el corazón de los ministros. No es un deseo por querer tener un cargo, no es el deseo ambicioso de querer liderar o tener un puesto importante en la iglesia, no, sino que es el deseo realmente que Dios pone en el corazón de los ministros para servir a la iglesia de Dios. Esto dijo Jesús. Así que Jesús los llamó, está hablando de sus discípulos, y les dijo, como ustedes saben, los que se consideran jefes de las naciones oprimen a los súbditos, y los altos oficiales abusan de su autoridad. Pero entre ustedes no debe de ser así, no debe ser así. Al contrario, el que quiera hacerse grande entre ustedes deberá ser su servidor. Un pastor dijo, y estoy totalmente de acuerdo, la ambición por un cargo corrompe, pero el deseo de servir purifica. Cuarto, es un llamamiento responsable. Fíjese qué significa la palabrita obispo. En nuestro tiempo, obispo está cargado de adornos eclesiásticos. Sin embargo, en el Nuevo Testamento, el término obispo se refiere a la misma función que el pastor y anciano. ¿Cuáles son entonces las responsabilidades y funciones del obispo, o llámelo pastor o anciano? En esta carta se nos dice gobernar, enseñar y predicar. En Santiago se nos dice orar por los enfermos. En Primera de Pedro se nos dice que es cuidar de la iglesia y ser de ejemplos para otros. En Hechos de los Apóstoles se muestra que los ancianos establecían el plan de acción de la iglesia. Y también en esta carta se nombra la función de ordenar a otros líderes. Aunque todos los dones que repartió el Señor a su iglesia,
tanto los que aparecen en Primera Corintios como en Romanos como en Efesios, son muy importantes y son necesarios para que la iglesia trabaje y trabaje en unidad. Esta es la forma que diseñó el Señor para organizar su iglesia. Que haya obispos, o llámelo ancianos, o llámelo pastores, que estén dirigiendo la iglesia, que estén ofreciendo este servicio responsable. Quinto, un llamamiento digno. Dice nuestro versículo, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Ahí está, es algo digno. Ahora, hay que aclarar que no es dignidad frente al mundo. No es que el mundo nos va a aplaudir porque alguien es pastor, anciano u obispo. Este mundo que crucificó a nuestro Señor Jesucristo, que aborrece el cristianismo, ¿va a amar a sus líderes? Por supuesto que no estamos hablando de eso, sino que es digno frente a Dios. Me encantó este comentario de Milos. Escuche, es muy posible que, como ocurría en Corinto, la iglesia en Éfeso estuviese más interesada en dones que hacían destacar, como los milagros o el hablar en lenguas, mientras que el oficio de anciano era poco apetecible, porque carecía de aliciente, puesto que representaba un trabajo humilde y lleno de sinsabores. El oficio tampoco importaba un prestigio ni en la iglesia, y mucho menos en la sociedad, ya que los cristianos y especialmente los líderes eran rechazados y despreciados. La iglesia era perseguida y los que tenían el oficio de anciano arriesgaban incluso su vida. Hermanos, ser pastor, anciano u obispo no es para estar sacando chapa, sino que es un servicio digno y honorable frente a Dios, delante de nuestro Señor Jesucristo. Sexto y último, es un llamamiento exigente. Es una obra, un trabajo que demanda, un trabajo como el del minero, pero con la Biblia. Hay que buscar en cada página, en cada capítulo, en cada versículo, a Cristo, a su Evangelio y presentárselo a la iglesia. Ese es el trabajo del ministro. Que el Señor les ayude, les dé fuerza, les dé fidelidad. Quisiera terminar con unas palabras que escribió un ministro, que fueron de mucha bendición para mí y espero que sean para usted también. Él hacía esta petición en forma poética: dadme un hombre de Dios, tan solo uno, cuya fe se apodere de su mente, y tornaré en justicia cada pecado, y cantará la humanidad sufriente. Dadme un hombre de Dios, tan solo uno, cuya lengua inflamó el fuego divino, y avivaré a las almas más sombrías con altas metas e ideal genuino. Dadme un hombre de Dios, tan solo uno, profeta del Señor, de fe probada, y os aseguraré paz en la tierra, fruto de la oración, no de la espada. Dadme un hombre de Dios, tan solo uno, fiel a su llamamiento y a su visión, y restauraré altares rotos y naciones traeré a su conversión. Oremos al Señor. Oh Padre amado, te pedimos como el profeta, en medio de tu ira, acuérdate de tu misericordia. Señor, aviva tu obra aún en medio de nuestros tiempos. Señor, te rogamos, como tú mismo enseñaste, manda obreros a la mies. Señor, y decimos, heme aquí. Señor, te rogamos por todos aquellos que están dirigiendo tu iglesia, que están trabajando
bajo el título de pastor, bajo el título de anciano u obispo. Te rogamos por ello, Señor, te rogamos que los avives y que les des fuerza para el ministerio. En el nombre de Jesús. Amén.